la economía argentina. El 75% de las subas de inflación se explica en los aumentos de la carne y de los lácteos, ¿sí? La carne a la cuarta semana hubo un promedio del 6,9 y va a haber que seguirlo. Y los lácteos, bueno, también tienen un movimiento realmente muy importante. Nos está aguardando en el contacto Florencia Iraoui, quien es economista de la consultora LSG y que han llevado adelante esta investigación en torno a los datos que componen el número final de la inflación, que siempre decimos, ¿no? Una cosa es el número y otra cosa es a veces lo que percibimos en nuestro bolsillo. Florencia, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Buenos días a los dos, ¿cómo están? Muy Buen bien. día. Sí, estaba escuchando ese mini resumen. Sí, bueno, el número es, hay que tener en cuenta siempre eso, porque muchas veces nos preguntan, ay, pero mienten. No, el número es un número de una canasta promedio, que no quiere decir que sea la canasta de cada uno. Eso Claro. es lo que hay que tener en cuenta. Claro, esto es por aquello que decimos, ¿no? Uno va por ahí, compra determinadas cuestiones y dice, no, aumentó el 10, aumentó el 12, aumentó el 8, aumentó el 5. Por ahí no entiende por qué el 3,7, por ejemplo, de la inflación. Bueno, es esto que estás diciendo, Hermoso, ¿no? Y porque aparte los productos impactan de diferente manera en la conformación del índice. Exacto, claro, cada uno, a ver, para uno capaz es mucho más importante la carne, por ejemplo, que vos decías. Bueno, sí, en el índice INDEC es un peso relativo importante también, es algo que en la canasta del promedio de los argentinos pesa mucho, pero otro me puede decir, no, yo la verdad que carne no consumo. Claro. Entonces, bueno, eso varía de cada uno, pero hay que hacer lógicamente un promedio para que todos podamos tener una noción de cómo están los precios a nivel nacional o provincial, como cada uno le gusta verlo. Y eso, respecto a eso, es lo que se vio en la medición del mes de marzo, el impacto fuerte de aumentos de carnes y lácteos. En marzo lo que pasó concretamente es un aumento muy fuerte de verduras. Es estacional, por eso muchas veces decían, no, pero esto es algo estacional, es verdad. O sea, es un aumento muy alto de verduras que no debería replicarse en abril. Además de lo que pasó con educación, Sí. algunos lo consideran estacional, otros regulados, un 20%, entendemos que es de marzo, de comienzo de clases y todo, eso tampoco debería replicarse en abril. Ahora, abril tiene sus cosas. Abril tiene el tema de la carne, que como bien mencionabas, nosotros tenemos un relevamiento de precios propios semanal que a la cuarta semana de abril arroja una inflación promedio de las 4 semanas de casi 7% en carnes, que junto a lácteos y huevos, que siempre aclaramos que lácteos y huevos los tenemos en la misma categoría, solo para que no tengan una categoría solo huevos, ¿no? También aumentaron un 3% y eso explica el 75% de nuestra suba, que nos da un 3,4% en alimentos y bebidas. Bien. ¿Y eso va a empujar la inflación de este mes de abril, Flor, a un número cercano o parecido al que tuvimos de marzo o estaría por debajo? A ver, nuestro mismo informe a la cuarta semana de marzo nos dio un 3,1% de inflación. Bien. Mensual. Ahora nos estaría dando 3,4%. El 0,1, 0,4 la verdad que no es lo que llama así en sí la atención, pero sí es, bueno, seguimos arriba del 3. Entonces, Claro. podría volver a empujar, sobre todo también porque tuvimos unas primeras semanas todavía de abril, parecía las últimas de marzo, en las que teníamos, que no sabíamos bien qué pasaba, si había acuerdo con el fondo, no había acuerdo con el fondo, tenía que los dólares paralelos estaban un poco movidos. Bueno, después empezó un poco más una tranquilidad después de ese anuncio, puede ser, pero todo influye en el mes, Claro. entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que, por lo que se ve, la tendencia sigue siendo de una inflación alta medianamente como se preveía que iba a ocurrir, ¿no? A ver, creo que abril ayer hubo un par de anuncios sobre los Sí. regulados, todo, así que abril podría ser el mes que continúe en línea con marzo y mayo puede venir un poquito más tranquilo. Habrá que ver, siempre hay que seguir qué es lo que pasa con cómo lo toma el formador de precios. Sería Claro. uno también, ¿no? Pero porque uno acepta o no esos precios, pero
Hay que ver cómo siguen las señales del gobierno, la estabilidad de todos los sectores para que esto siga en este sentido y volver a alcanzar el proceso de desaceleración de la inflación que habíamos alcanzado el año pasado, ¿no? Claro, y estaba pensando también en los anuncios, ¿no?, que vos recién marcabas. El gobierno o YPF ha anunciado que, por ejemplo, mañana va a bajar la nafta, pero el gobierno ha dicho que va a subir el precio del gas, de la energía y otras cuestiones con el comienzo de marzo. También creo que van a subir las prepagas, o sea, ahí vas a tener también de mayo, perdón, un comienzo del quinto mes del año caliente en ese sentido, porque todos esos movimientos se trasladan después al precio, ¿no? Sí, obvio, todo esto se traslada a precios. O sea, todos los movimientos en menor o mayor medida se trasladan a precios. Ahora, por ejemplo, vos decías que bajaban los combustibles. Sí. Bueno, eso nos puede ayudar. Bien. Después, dijeron que subía electricidad y gas. Sí, pero un poquito menos de lo que capaz planeaban subir. O sea, últimamente estaban subiendo en torno al 2%. Si vuelven a subir en torno al 2%, es por abajo de la inflación de los últimos 2 meses, entonces parecería que es un poquito menos. Prepagas habrá que ver, porque en un momento habían dicho que no iban a aumentar, después son ya igual aumentos frecuentes, todos los meses tenemos estos aumentos de telefonía, de prepagas, de educación un poquitito, puede ser que, bueno, justo mayo no lo tenga, porque, bueno, en marzo aumentaron un montón. Hay que ver eso, cómo todos los sectores consiguen ordenarse para seguir este sendero de desaceleración de la inflación. A propósito de eso, ¿ven ustedes en la línea de tiempo hacia adelante que se proyecte esto que dijo el ministro Caputo, que la inflación va a colapsar definitivamente y que está destinada a desaparecer, o todavía tendremos por delante algunos meses, no digo de alta inflación, porque venimos de un 25, 28% cuando arrancó el gobierno, o sea, estaríamos casi en la panacea a esta altura, y ni que hablar de lo que dejó Fernández con Massa, ¿no? Pero digo, todavía aquella idea del gobierno de una inflación con un 1 adelante, ¿no está cercano en el horizonte? A ver, es muy difícil decir en qué mes va a pasar. Sí. O sea, todos queremos que pase. Obvio. Pero es algo difícil de saber exactamente en qué mes va a pasar. No hay que perder de vista algo. Acá en Argentina las elecciones son casi tan importantes como el número de inflación. Y pegan en eso. Hasta octubre nosotros tenemos ese escenario en el que estamos en plenas elecciones legislativas, está bien, no cambia de presidencia, pero legislativas. Y entonces eso siempre puede tener algún condimento que no nos permita poner un mes exacto de decir, bueno, sí, arranca con 1 o estás en 2 clavado o lo que sea. Sí, vemos que este mes, o sea, es un mes particular, abril, tuvo movimiento, viene después de un marzo un poco movido. Bueno, creo que sí va a volver a ese sendero de desaceleración, pero no puedo decir si va el 1 en X mes. Claro. Y también en los motivos, digo, Flor, para no quitarte más tiempo, está lo de la especulación, ¿no? Porque nos suben los precios al valor del dólar blue, pero cuando el blue baja, y ni que hablar que baje el oficial, como pasó hace algunos días, ahora es según el momento, ¿viste? Cuando les conviene, cotizan a dólar blue los alimentos, cuando les conviene, cotiza a dólar oficial, es siempre según el que vaya para arriba, nunca el que va para abajo, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que ver, que todos crean en esto que pasa, que bueno, está bien, el dólar blue baja y no va a subir. Bueno, si lo creemos realmente, deberíamos alinear los precios a eso. O sea, se tiene que crear un ambiente de no especulación y de cierta seguridad, que uno crea que esto no va a cambiar en el corto plazo y que entonces uno puede estar estable y tener un negocio o lo que sea y poder mantener sus precios o también su margen de ganancia, ¿no? Y poder mantenerlo en el tiempo. Claro. Y lo último, ahora sí, también habrá que ver en cuánto impactan
la reapertura de algunas paritarias, ¿no? Comercio cerró por estas horas, también aumentos para los próximos meses. Bueno, todo eso también impacta en la conformación del precio porque el que paga el sueldo saca la plata de algún lado y generalmente es de lo que vende y al precio que lo vende, ¿no? Sí, sí, obvio. Abril, mayo son meses en los que impacta esto, las paritarias. Capaz en los últimos años, como estuvieron las paritarias, la verdad, antes, me acuerdo hace varios años, eran anuales, bueno, Sí. tenían una revisión, no sé, en octubre y listo. Y ahora en los últimos 2 años es cada 2, 3 meses, entonces parece que impacta siempre. Pero bueno, si ahora apostamos a una estabilización, capaz que, bueno, esta paritaria está firmada a más corto plazo, pero después se estabiliza y sí, a ver, en alguna medida se traslada a precios, como todo. Habrá que ver si una parte, si el empresario Claro. reduce su margen de ganancia para no pasarlo a precios. La verdad, eso dependerá de cada formador de precios. Así es. Florencia, un gusto conversar contigo, establecer este contacto. Gracias por permitirnos disfrutar de tu conocimiento y tu opinión sobre esta economía argentina tan volátil y que nos deja noticia día a día. Seguramente estaremos al contacto en cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Florencia Iraoui, economista y integrante de la consultora LSG, hablándonos un poco de los números y los precios, ¿no? Y esto que decimos siempre, cuando uno